Cultura FM. El 15 de agosto del 2021 marcó un día nefasto para los derechos humanos en Afganistán. Los talibanes tomaron el poder y con ello el control sobre las vidas de las personas que viven ahí, especialmente mujeres y niñas. Antes del regreso de los talibanes, las mujeres y niñas afganas tenían derechos y libertades. Podían asistir a la escuela y a la universidad, poseer sus propios negocios y ocupar cargos políticos. Ahora la mayoría está confinada en casa, esperando que las leyes las reconozcan nuevamente. El acceso a la educación se ha vuelto cada día más limitado. Un número minúsculo de niñas puede asistir a la escuela y la segregación de género en las universidades es un obstáculo insuperable para muchas mujeres jóvenes que desean continuar con su educación. En marzo, las autoridades talibanes declararon que las escuelas para niñas permanecerían cerradas hasta que se crearan uniformes escolares de acuerdo con las costumbres y la cultura afgana, así como con la Sharia. Esta medida es una violación flagrante del derecho a la educación y un golpe devastador para el futuro de millones de niñas afganas. Un mes después de tomar el poder, los talibanes decretaron que las mujeres deben usar el velo integral, preferiblemente el burka, y evitar movimientos innecesarios. Esto ha limitado su derecho a la libertad de movimiento, libertad de expresión y de asociación, e incluso su derecho a vestir como deseen. Como resultado, muchas mujeres no salen de casa sin un acompañante masculino y han dejado de realizar otras actividades para evitar la violencia y las represalias. Las mujeres afganas han demostrado su resistencia incansable en su lucha por la libertad y la igualdad. Cada voz que se levanta en apoyo a las mujeres afganas es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El reconocimiento y la visibilidad son herramientas poderosas en la lucha por los derechos humanos. Bienvenidos a Taxi Libre. Muy buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Son la 1:03 de la tarde y esto es Cultura FM. Emitimos en Barcelona, Maresme y el Vallès en el 92.8 y en el Baix Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Recordaros a todos que también nos podéis seguir a través de streaming en la página de culturafm.com y que encontraréis todos nuestros podcasts en el canal de iVoox Radio Taxi Libre. Hoy, una semana más, nos acompaña Ana, compañera de Barcelona, que ayuda en las labores de la Unión Intercomarcal. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Luis Belbel. ¿Qué tal, Luis, presidente del sindicato? Pues aquí, de vuelta de Madrid. De vuelta de Madrid. Luego nos explicarás cómo fue la reunión ayer en el Comité Nacional del Transporte. Exacto. Y las buenas nuevas que trajiste de Madrid. Exacto. Daremos paso a las noticias más interesantes de la semana. Después Luis nos explicará la reunión que tuvo lugar ayer en el foro del Comité Nacional del Transporte. Hablaremos también un poco sobre el tema de la movilización convocada para principios de junio en aras de buscar una jubilación anticipada a los conductores profesionales, y abriremos teléfonos para que podáis interactuar con nosotros durante el programa. Sin más, pasamos a la publicidad. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al Fons Assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Bueno, y vamos a la primera. La primera noticia nos dice que la deuda a pagar a Uber por parte de Mobcars, la mayor empresa de licencias de VTC de España, sigue engordando. Y es que este grupo de flotas cerraba el último trimestre con más de 225 millones de deuda. Esto se debe a que a un acuerdo que se firmó en febrero del dueño de más de 4.000 autorizaciones. La clave, más allá de la entrada en el accionariado por parte de Uber, era el préstamo a largo plazo
de 213 millones de euros. Ahora, como no se está pagando, la devolución es a finales del 2026 y la deuda sigue engordando. Movicars es un operador relevante para Uber. Se conformó tras la adquisición por parte de King Street de las cerca de 4.000 licencias en manos de Ares Capital, de los hermanos Ortiguela, y reclamadas en su momento por vía judicial. Tiene un acuerdo de exclusividad para operar en la plataforma de la tecnológica estadounidense. Este pacto comercial se antoja clave, pues hoy una parte mayoritaria de las autorizaciones están en manos de grandes flotas. El control de estas firmas, como la propia Uber o Cabify, asegura que haya oferta suficiente para cubrir la demanda. Mientras tanto, la situación regulatoria sigue siendo la principal obsesión de los principales nombres del sector. Tras el cumplimiento del periodo de gracia de 4 años del decreto Ábalos, entraron en vigor las reglas impuestas por las diferentes comunidades autónomas, siendo Cataluña la más restrictiva. Bueno, pues vamos a ver si se hunden de una vez, ¿no?, esta gente. Siempre cuando escucho la noticia parece todo esto un manejo de grandes capitales que poco le importan al usuario. Lo único que le importan y el servicio, lo único que le importan es tener unos rendimientos. Luego hay compañías de estas como Uber que tienen grandes pérdidas y se mantienen. Sí, parece una película de ciencia ficción, pero que es real, pero eso parece. Es muy real y además viene haciendo mucho daño a lo que es el sector del taxi tradicional, ¿eh? Exacto, y entonces lo que ya lo he dicho antes, lo que no me explico es cómo una compañía como Uber tiene tantas pérdidas, que eso ya salió una noticia la semana pasada o la anterior, tiene tantas pérdidas y ahí se mantienen. Un taxista tuviera las mismas pérdidas que tiene Uber y tendría que cerrar el negocio. Tendrían que cerrar todos los taxis del mundo. Exacto. Si tuviera las pérdidas que tiene Uber, está claro. Exacto. Y además es que no es que sea esto nuevo, es que se mantiene mucho tiempo, es muchísimo dinero, muchísimas pérdidas, pero ahí están, sí, durante un montón de tiempo. Siguen, eso es que hay gente con muchos recursos detrás, interesada en que esto tire adelante, y esto, más allá de lo que nos pueda preocupar, también nos tiene que alentar, en el sentido de que probablemente si esta gente que tienen dinero y van a pérdidas y siguen apostando por la movilidad de las personas en vehículos de menos de 9 plazas, quiere decir que si somos capaces de mantenernos tenemos futuro, ¿no? Exacto, el taxi tiene mucho futuro, si no apostarían, ¿no? Aquí, está claro. Intentándolo. Está claro. Venga, vamos a la siguiente. Y hablando del futuro del taxi, el próximo 8 de junio se leerá la sentencia tras la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre si realmente la limitación de las licencias de números de VTC es contraria al derecho europeo. Desde que el Tribunal Supremo decidiera abrir este melón regulatorio a mediados del 2021, ha admitido más de una treintena de recursos que suman actualmente ya 25.000 nuevas autorizaciones solicitadas básicamente en Madrid. Hace más de 6 años el Supremo se encontraba en una situación similar. Optó por abrir la mano e instaurar una jurisprudencia que hizo saltar por los aires al sector. La llamada Ley Omnibus permitía que se otorgaran licencias solicitadas antes del 2015, con lo cual se pasó de unas 2.000 autorizaciones en 2014 a más de 11.000 en el 2018. Hay dos cuestiones que se unifican: la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que no solo se le pide que se pronuncie sobre el 1.30, sino también sobre si la normativa europea se opone a una norma nacional, el decreto Ábalos, que sin motivo plausible alguno establece una segunda autorización y requisitos añadidos. Es decir, en manos del Tribunal Europeo está la regulación prácticamente al completo del sector. Esto es lo que dice la noticia. Vamos a ver qué pasa el 8 de junio, ¿no? Sí. Porque al final, si se tirara para atrás la segunda licencia, esto sí que es la segunda autorización, esto sí que nos perjudicaría de forma importante, ¿no, Luis? Sí, lo que pasa es que el informe del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo precisamente no vio mal el tema de la segunda autorización, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí que no estaba suficientemente justificado, según el abogado general, era el tema de la proporcionalidad, porque decía que no respondía bien a un criterio debidamente justificado. Y entonces esa fue una de las. Y luego también dijo el abogado general que para que sea considerado
el taxi como de interés general, porque tenía que cumplir una serie de condiciones y que tenían que ser las propias administraciones las que lo regularan. Bueno, ahí estamos. Recientemente en una reunión que tuvimos con altos cargos del ministerio, pues bueno, parecía ser que lo que pasa es que como fallan tanto, tampoco te lo puedes creer mucho, ¿eh? Porque ellos decían que normalmente el 75% de lo que dice el abogado general del Tribunal Europeo no se cumple. Es decir, que el juez no siempre asume lo que dice el abogado general del Tribunal Europeo. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver, ya nos quedan pocos días. Realmente la base es las preguntas que se hizo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre un reglamento que no entró en vigor, que en aquel reglamento ya se ponía que era el primer reglamento conocido como de Ada Colau, que no se llegó a ejecutar, pero que evidentemente si pone en duda el 1.30, esto tendrá un efecto dominó, es decir, caerá una ficha y caerán el resto. Entonces también se pondrá en cuestión el 1.30 que está en vigor, que es el primero fue en el ROT y luego anteriormente ya se había establecido como ley. Posteriormente, de que bueno, ahí estamos un poco muy pendientes, ¿no? Muy pendientes, porque hay miles y miles y miles de autorizaciones, que ya lo dijimos, que autorizaciones que se han quitado en base al 1.30. Es decir, nosotros pedimos, que ya lo hemos informado, solicitamos la información a través de la ley de transparencia de las que se habían dado del 2018 para adelante, y se habían dado 22.000. Pedido, solicitado, y nos han autorizado en base al 1.30. Y luego... Sí que es verdad que de Cataluña, creo que de estas 20 y pico mil, por lo que leía en la noticia esta, parece que al Tribunal Supremo solo han recurrido de momento unas 2.000, pero también debe de ser, Luis, y perdona que te haya interrumpido, si en el caso de que tuvieran que pronunciarse favorablemente a este tipo de autorizaciones, a partir de ahí se abre el melón y queda totalmente liberalizado, sí, ¿no? Exacto, pero luego estas mismas preguntas que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también las hizo unas similares del Tribunal Supremo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros solicitamos que las dos sentencias o la contestación que se unificara, y el tribunal no las ha unificado. Por lo tanto, habrá una que se dirá el 8 de junio y otra que se dirá cuando el tribunal diga cuando marque la fecha. Que marcar una fecha. Supongo que no habrá mucha diferencia entre una y otra, también es verdad, pero que bueno, ahí estamos un poco expectantes a ver qué pasa. Pues estaremos pendientes de... Y luego lo que sí que hay que remarcar es que de las 25.000 últimas que se pidieron, 15.000 las solicitó empresas relacionadas con Cabify, que eso es también significativo, y muchas de ellas se solicitaron después de conocido el informe del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, que también es un pequeño dato, ¿eh? Estos están tan pendientes como nosotros de lo que se dice en Europa. Pero vamos claro, a la siguiente. Sí. Y la siguiente, pues también habla de este tipo de empresas. La Corporación de Radio y Televisión Española adjudicó a principios de este año un contrato por 1 millón de euros para los servicios de transporte de la compañía con Cabify. Si bien la oferta técnica no era la mejor, ganaba claramente Radio Taxi, la propuesta económica era demoledora, ya que la rebaja suponía un 32% de rebaja sobre la propuesta que hacía en este caso la corporación. Desde que se ha implantado a principios de este año, los profesionales y los servicios de producción usan los servicios de Cabify, y las quejas y los problemas no paran de crecer desde ese momento. Un exdirectivo de Radio Televisión Española con cargos relacionados con la logística de la compañía, Miguel Ángel Toledo, es ahora directivo clave de Cabify y su conglomerado empresarial. Bienvenido a las puertas giratorias. Yo creo que esto, en España, más que jugar al juego de la silla, hay que jugar al juego de las puertas giratorias, ¿no? Sí. Luego vamos viendo qué es lo que pasa con todas estas cosas. Sí, lo que pasa es que hay un problema aquí con el tema de las contrataciones,
que lo estamos viviendo todos, desde el tema de las VTCs como el tema de los taxis, en las cuales se están haciendo ofertas temerarias para coger los servicios. Las empresas también están apretando. Cuando nosotros tenemos unas tarifas, en urbanas se tienen que aplicar las que se tienen que aplicar y en las interurbanas no, pueden ir por debajo, pero se están haciendo unas ofertas temerarias que en este caso, como se ha visto, influenciado evidentemente por este señor, que supongo que habrá hecho algo para que ese concurso sea adjudicado a determinadas empresas, pero que son ofertas muy temerarias que luego lo que luego pasa es que luego repercute en el servicio porque se hace un mal servicio. Está claro. Vamos a la siguiente. Y la siguiente nos habla de un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, y es que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid denunció el pasado jueves el desastre del servicio de taxi adaptado en la capital debido a la pésima gestión del ayuntamiento, puesto que dice la entidad que concede subvenciones para adaptar vehículos sin exigirles ninguna información sobre los servicios que ofrecen para los usuarios con discapacidad. Hay que recordar que actualmente en Madrid tampoco se cumple con el 5% de las licencias para personas con movilidad reducida. Mismos problemas, diferentes ciudades. Esto también difícil de solucionar, me da la sensación, ¿no? Hablamos de esto ya la semana pasada, creo, sí. y esta semana volvemos a hablar del mismo tema, ¿no? La gente con discapacidad continúa teniendo problemas. Al final no es una cuestión solamente de cantidad de vehículos adscritos a este tipo de licencias, sino del uso que se hace de estos vehículos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto pasa también aquí en Barcelona, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Vehículos adaptados para silla de ruedas cargados de maletas, ¿no? Sí, al final, en vez de tener ese servicio que necesitan, que somos pocos, hay pocos, ya hay poco, pero además pues es el uso, cómo se está gestionando, cómo se está trabajando. Entonces pues hay una carencia que es real, que es un problema para... Al final sería cuestión de empatizar, ¿no? Yo creo que la administración debería de coger, sentarse en una silla de ruedas, irse a dar una vuelta por Barcelona. Y sería tan simple como esto, que cogieran los representantes del IMED, ¿no? Pero con toda la buena fe del mundo, ¿eh? O sea, no quiero ninguno que vaya, pero que cogieran cada uno una silla de ruedas, 3 o 4 personas, y se fueran a dar una vuelta por Barcelona y vieran los problemas que puede tener una persona en silla de ruedas a la hora de acceder al servicio del taxi. Sí. Y bueno, y ante esas situaciones buscar soluciones, porque realmente cuando hablas con las... Yo siempre digo lo mismo, nosotros tuvimos problemas en su momento en mi población con este tema, sigue sin estar solucionado del todo. Sí que es verdad que ahora todos los servicios se gestionan a través de unas mismas personas y entre ellos se ponen de acuerdo. Es una ciudad más pequeña, no llega a 100 taxis, de los cuales 4 son adaptados y más o menos se van poniendo de acuerdo y cubren prácticamente todos los servicios de personas con movilidad reducida. Pero al final, y esto venía al tanto de que cuando empiezas a hablar con gente que tiene estos problemas de movilidad es cuando te das cuenta de verdad de la problemática, empatizas con ellos y ves que hay que dar una solución sí o sí. O sea, es que hay que dársela. No sé cómo, pero hay que dársela. Bueno, yo sí sé cómo, lo que pasa que es muy atrevida la mía, ¿no? Pero sí, o sea... ¿Cómo sería la tuya? Hombre, la mía sería que todos pudiéramos llevar personas con movilidad reducida. O sea, claro. yo creo y punto, que... ya estaría ya... Yo pienso, pero yo sé que esto es una cuestión personal, que evidentemente no es una opción de nuestro sindicato, pero yo, vamos, o sea, yo creo que una persona, porque vaya en silla de ruedas, no tiene que mirar en qué bar entra, no tiene que mirar si el autobús puede o no puede subir, o si puede o no puede ir en un tren, o si puede o no parar un taxi que pase por la calle. Creo que eso es una forma, en un momento en el que la sociedad empieza a empatizar con todo tipo de colectivos, llamando ellos, hoyos, suyos, illis a todo el mundo, nos olvidamos de esas personas que tienen
un problema muy, muy real. Sí. Sin que nadie se confunda con estas palabras. No quiero decir que los demás no lo tengan un problema real, pero desde luego la persona que va en silla de ruedas tiene un problema muy real, y todo lo que sean obstáculos a la movilidad de estas personas, creo que habría que demostrar que somos una sociedad del siglo XXI. Claro. Esto es una opinión totalmente personal, que vaya por delante. A mí me ha explicado un señor que fue en su día presidente del IMED, que él los resolvió, con el tema de los autobuses, los resolvió drásticamente. Para el concurso de nuevo material de autobuses, puso como cláusula que todos fuesen acondicionados para llevar sillas de ruedas. Y aquel que quería realmente vender autobuses, unidades pues tenían que tener esa, y así lo solucionó. Luego, sí que es verdad, también es verdad, que la administración se ha gastado muchísimo dinero, por ejemplo, el tema de las aceras. Ya no está el bordillo. Y eso ha cambiado la ciudad entera. Se ha gastado dinero en el tema de que la mayoría de las estaciones de metro tienen una estación donde tienen ascensor, que eso vale una millonada. Hacer un agujero, eso vale una millonada. Por lo tanto, yo creo que yo siempre lo he dicho y lo he defendido aquí y lo defenderé donde sea, de que el problema es un problema social y es un problema social que tiene esta sociedad, y que por lo tanto quien lo tiene que resolver es la sociedad, y la sociedad quien nos representa es la administración, y es la administración la que tiene que resolver este tema, poniendo ayudas como existían antiguamente con los vehículos, que tenían ayuda para la transformación, ayudas para subvencionar el billete al usuario, etcétera, etcétera. No, yo creo que básicamente aquí hay un problema de gastos a la hora de hacer la transformación del vehículo. Yo creo que hay un problema de gastos a la hora de hacer la transformación del vehículo. Pero si tenemos una administración con coraje, y cuando digo una administración con coraje ya no solo me refiero al IMED, ya me refiero al Estado, al Estado español. O sea, oye, si realmente queréis que salga más barato la transformación, pues a lo mejor eso no lo tienen que hacer empresas privadas, a lo mejor lo tiene que hacer una empresa pública. Porque al final la ventaja es pública. O sea, porque el transformar un taxi no es una cuestión privada de nadie, es una cuestión de servicio público. Entonces, oye, yo entiendo que sea caro transformar un vehículo, porque transformar un vehículo vale cerca de 15.000 pavos. Bueno, pues no sé si esto se podría hacer desde una empresa pública o cómo hay que hacerlo. Pero es verdad que hay una serie de personas que tienen un problema, que además, con la esperanza de vida que viene teniendo la sociedad occidental, cada vez va a ser un problema más grande. Pues oye, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Sí. Yo en esto lo tengo claro. Y si os parece, vamos a la última. Y la última nos dice que una mujer que se subió en un taxi de Barcelona para que la llevara a Cunit, cuando llegó al destino le dijo que no tenía dinero y que le daba el DNI como fianza. El juzgado de instrucción número 4 del Vendrell condenó a la usuaria por un delito leve de estafa. La pena fue el pago de una multa de 150 euros más los 108,5 euros al taxista del importe del servicio. Además, tendrá que indemnizar por el tiempo que el taxista perdió para acudir al juicio, con lo cual no pudo trabajar. En el recurso de apelación, el abogado de la denunciada indicaba que la mujer reconoció no tener dinero para pagar, por lo que estaría ante una reclamación de cantidad civil por incumplimiento contractual, pero no de un ilícito penal. El magistrado por eso dijo que recuerda que la carrera del taxi en principio se trata de un contrato verbal, con lo que cuando se realiza el servicio se debe de pagar. Sacarse el sombrero ante el compañero de Barcelona que puso la denuncia, porque este es el camino. O sea, el camino es poner las denuncias. Ayer hablaba con un compañero de Terras del Ebre que además me pasó la sentencia. Haremos noticia, supongo, a final de semana o principios de la semana que viene, que también estuvo en la misma situación. Y pues animar aquí a todos los compañeros que no les pagan un servicio a que lo denuncien, porque es la manera, si no ens sortirem de esto. Claro, es que esto pasa cada día, pasa muchísimo, claro. y muchos compañeros, te pasa y dices, bueno, pues nada, a la siguiente, pero si no lo comunicas no va a haber nunca un cambio.
Yo creo que es muy importante. Importantísimo. Es esencial. Esencial. Ahora hay cita previa en Mossos d'Esquadra, con lo cual no tienes que hacer las largas colas que se hacían, con lo cual es cuestión de denunciar y denunciar. Por ejemplo, estoy yo. A mí me pasó una vez, ya me he explicado el caso. Un señor que no me quiso pagar, lo denuncié y al final fuimos a juicio y gané el juicio, me pagaron y ahora lo sancionaron. Bueno, pues con esto terminamos con el bloque de noticias. Vamos a publicidad y Luis nos explica cómo fue ayer la reunión del Comitè Nacional de Transporte. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Ya estamos aquí otra vez y, como hemos dicho antes, Luis, ayer fuiste a la reunión del Comité Nacional del Transporte, un encuentro periódico, ¿no? No tan periódico como quisiéramos. Exacto. Pero un encuentro periódico y en el cual el sector del taxi está representado por Antaxi, ¿no? Con el 60%, es el 60% de la representación, una representación pactada que desde luego es mucho más grande en el contexto actual, ¿no? Sí, vamos a explicar primero qué es el Comité Nacional del Transporte, que para todos los compañeros que no lo saben, pues que el Comité Nacional del Transporte de Viajeros, porque hay el Comité Nacional del Transporte de Viajeros y el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, son dos entes, es como la tabla técnica del taxi, por decirlo de alguna manera, pero a grande escala, y luego hay otros operadores dentro del Comité Nacional de Transporte de Viajeros, porque están las ambulancias, están las grandes empresas de transporte interurbano, las grandes empresas de transporte de autobuses, autocares, están también las VTCs, están también el taxi. Es decir, que hay estos son los que forman el Comité Nacional de Transporte, pero a la vez hay la subsección. Hay subsecciones. Hay la subsección del taxi, en la cual están representadas aquellas organizaciones que a nivel nacional representan a los taxistas, que en este caso la presidencia la tiene Antaxi y luego está Fedetaxi, que tú, como bien has dicho, ahí representamos un 60% Antaxi y un 40% Fedetaxi, que es la otra organización a nivel estatal. Pero que igualmente nosotros prácticamente representamos el 90-95% del sector del taxi a nivel de todo el Estado. Ayer lo que, tal como has dicho también, es verdad que estas reuniones tenían que ser, porque es un órgano consultivo de la Administración. Es un organismo reglado, como está en la tabla técnica del taxi, está reglado y cada 4 años se renueva. Y está arreglado por la normativa que existe al respecto, y es un órgano de consulta de la Administración. Ayer fundamentalmente lo que se habló fue porque lo que se decidió ayer fue hacer una serie de peticiones a la Administración, y se decidió más o menos las peticiones que se iban a realizar. Una fue solicitar que se mantengan las ayudas al combustible que se están dando actualmente. Se puntualizó por parte del sector del taxi que hay un 40% del sector del taxi a nivel de todo el Estado español que no ha recibido ningún tipo de ayuda, que a última hora hemos tenido en los vehículos de gasolina, fundamentalmente los híbridos, sí que hemos podido o sí que han podido pues eso, tener esta ayuda por unos cambios, y por parte Julio Sanz, que fue estuvo Julio Sanz y yo estuvimos en la reunión, y Julio Sanz dijo que nunca se especifique
aclaró que se ponga, que nunca se especifique por el tipo de combustible. Que se especifique, igual que a las VTCs han tenido la ayuda porque son VTCs, que se especifique que se le dé a las VTs. Es decir, no que le diga las VTs que van con GLP, las VTs que van con GNC, las VTs que van con gasoil. Pues que no, que se especifique un sector VT y otro sector los VTCs, porque las VTCs no han tenido ningún tipo de problemas. Ahí han entrado todas las VTCs. Luego, en nuestro caso, los coches de gasoil, recordamos a los compañeros que los coches de gasoil que utilizamos taxímetro hemos quedado fuera de la ayuda directa y nos han emplazado a que la pidiéramos a través de la tarjeta de gasoil profesional. Recordar a todos los compañeros, hay muy poca gente que tenga la tarjeta de gasoil profesional. Ciertamente exacto. Es una tarjeta que salió hace ya bastante tiempo, pero las ventajas económicas que ofrecía no eran lo suficientemente atractivas para que los compañeros se volcaran en utilizar este tipo de tarjeta, ¿eh? Y sobre todo por el problema, sobre todo de gestión, de continuamente tener que pues eso, sobre todo era un problema también de gestión. Y también han entrado los compañeros que nos estén escuchando de que no tengan, que van sin taxímetro, que hay que recordar que todos aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes no están obligados a tener el taxímetro, que también han entrado en este tipo de ayudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que se acordó fue escribir al Ministerio solicitando que sean prolongadas estas ayudas. Y luego, pues, criticar que hay una falta de ayudas de forma genérica a todos los sectores del transporte. Y luego, pues, que además que se pide que los fondos europeos que tienen que venir, pues, que encajen sobre todo en el tema de las ayudas a la transformación de los vehículos y a la renovación de las flotas. Eso fue uno de los resultados, que es lo que se va a escribir desde el Comité Nacional, ¿no? Y luego, por otro lado, también se estuvo hablando del tema de los conductores, que hay una falta de conductores. Ayer se habló de que parece que se está recuperando un poquito, y parece ser que se nos informó desde la presidencia del Comité Nacional que parece ser que se están llegando a convenios bilaterales con países sudamericanos para que se puedan traer conductores de esos países, ¿no? O sea que esto beneficiará más al tema de camiones y autobuses. Exacto. Que ciertamente al tema del taxi, ¿no? Exacto. Nosotros estuvimos hablando de que estamos buscando vías sobre todo en la formación continua y también a través de las oficinas de empleo, porque se promocione también este sector, el sector de los conductores. Que luego hay otro problema de fondo que verdaderamente yo creo que es un problema más importante de lo que parece, que es el tema de lo que ganan los conductores. Es decir, hay que hacer atractiva esta profesión. No solamente porque lleves un taxi o un camión, sino económicamente la hagas atractiva. Y esto ya son las grandes empresas, las grandes flotas las que se tienen que poner un poco más, y sobre todo y las organizaciones sindicales que representan a asalariados que tienen que apretar más, porque claro, un 33, un 36%, que es lo que le está quedando a los conductores, pues le hace poco atractivo que tengan que luego trabajar 10 o 12 horas para que luego le quede una recaudación del 33%, que al final que es lo que les queda. Eso por un lado, ¿no? Y luego también, pues que también se estuvo hablando de que ahora dentro de unos meses va a coger la presidencia europea de España, y entonces sobre todo pues que se intente sacar compromisos que sean favorables al sector, ¿no? A todo el sector, tanto del transporte como el nuestro, ¿no? El transporte de viajeros en global. Y bueno, y luego se criticó que en los descuentos en el transporte público que se hacen, lo que pasa es que luego al final los descuentos del transporte público al final quien los paga es el Estado, evidentemente, pues que se está favoreciendo más a las grandes empresas que a las pequeñas, que a las pequeñas flotas, y que esto pues que se criticó ayer también.
¿Y qué más? Pues, y luego, pues eso, lo que se solicitó por parte de todas las organizaciones que formaban parte del comité, pues que el comité sea más beligerante, y luego también que haya reuniones de más periodicidad, porque me parece que hasta ahora se estaba haciendo una vez al año, cuando parece ser que el Comité Nacional de Mercancías se reúne cada 2 o 3 meses, se reúne. Entonces se le pidió a la presidencia pues que convocase más reuniones de este tipo, ¿no? Entender que el peso del sector del taxi dentro del Comité Nacional del Transporte de Viajeros es pequeño, digamos, es pequeño, ¿no? Nosotros somos una pequeña parte del Comité Nacional. Luego, como ya he explicado, hay las subsecciones del taxi, que la presidencia la tiene un taxi, que sí que se puede reunir, pero que a nivel del Comité Nacional nosotros representamos poca parte. También están las empresas de VTC, que hay 2 organizaciones de VTC que están también representadas allí. Y luego está también Fedetaxi. Pero que el gran peso lo tienen las empresas de autobuses y de autocares. Yeah. Y además supongo que en el caso de las empresas de VTC, por ejemplo, que congregan a muchos más vehículos por empresa, tienen otro tipo de peso también, ¿no? que nosotros, que somos prácticamente 2 autónomos, ¿no? Exacto. Ellos, por ejemplo, también el de las ambulancias, por ejemplo, ayer en el debate que se originó, pues ellos no tienen gasóleo profesional y reivindican el gasóleo profesional, igual que las ambulancias, ¿no? Pero bueno, eso ya... también la presidencia lo recogió como una cosa que a solicitar, pero bueno, ahí no es un transporte, por decirlo de alguna manera, público, es un transporte privado. Hasta ahora no había ese tipo de problema, y ahora se quieren acoger a ese tema, como diciendo que ellos también son profesionales pero bueno, yo lo veo de otro punto de vista. Sí. Lo que pasa que son empresas privadas. Al final, con lo que decíamos antes de las puertas giratorias, exacto, acabarán teniendo todos los beneficios, y exacto, seguramente les es mucho más fácil a ellos acceder a este tipo. O sea, es mucho más atractivo para una empresa, digamos, de tener este tipo de gasóleo profesional que realmente, claro, a un autónomo, ¿no? Sí. También se estuvo hablando también que evidentemente el tema del combustible ahora está a la baja. ¿Verdad? Que está bajando bastante, pero aún así se reiteró el tema de las ayudas, ya que no tenemos ningún tipo de ayuda, y cuando además, y que los fondos europeos pues repercutan, por ejemplo, en la renovación de las flotas. Ayer salió el tema de que al sector del taxi cada vez hay vehículos y cada vez son más caros. Entonces deberíamos de tener algún tipo de ayuda, ya que además eso se exige que sean con unas condiciones determinadas. En Madrid, por ejemplo, ya el diésel en un determinado tiempo tienen que ser todos eléctricos o híbridos. Entonces, bueno, de una exigencia que al final lo estamos pagando. Es una transformación que al final lo estamos pagando los taxistas. No tenemos ningún tipo de ayuda. Sí, bueno, ya acostumbrados ya claro, a estas cosas, ¿eh? Bueno, pues... Poco más que decir sobre esta reunión, ¿no? Exacto, ahora se emitirá una carta por parte del Comité Nacional, y a ver si nos contestan o no. Normalmente, cuando nos contestan, pues hay otra reunión con alguien de la administración. Normalmente es el director general el que acude a estas reuniones para dar contestación a las peticiones. Muy bien, pues analizada la reunión de ayer, si te parece, Aleix, pasamos a publicidad y abrimos teléfonos 93-667-0022, 93-667-0022. Después de la publicidad abrimos teléfonos. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com.
Cultura FM. Participa en directe. 93 667 0022. Bueno, ya estamos aquí otra vez y el viernes pasado mantuvimos un encuentro, Luis y yo en este caso, responsables del sindicato, con una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña hablando del tema de las alegaciones hechas a la ley de movilidad sostenible. Sí. Hablemos un poco de esto también, porque creo que es un tema que se habla poco, el tema de la ley de movilidad sostenible, y que es un tema que nos puede afectar de forma importante, ¿no? Es un tema que venimos trabajando ya hace mucho tiempo desde el sindicato del taxi, tanto cuando estuvimos con FedeTaxi como ahora que estamos en un taxi, que venimos trabajando. De hecho, nosotros cuando estuvimos en el, ¿cómo se dice eso?, en el desierto, así que no estábamos ni en un sitio ni en otro, que estuvimos ahí un poco... ya hicimos nuestras propias propuestas que luego fueron recogidas por Antasi, y Antasi hizo las suyas propias. Antasi ha hecho 11 enmiendas al documento de la Ley de Movilidad Sostenible. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es debatirlo a nivel del Congreso, a nivel de la Comisión del Ministerio de Fomento, esas enmiendas. Hay 800, 900 enmiendas, una barbaridad. Y luego están las nuestras. Las nuestras han sido recogidas en gran parte, sobre todo por el Grupo Canario, el Grupo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana también ha recogido gran parte. De hecho, las han unificado en un grupo en todas, y luego también el PDeCAT también ha recogido algunas, aunque estamos un poco mosqueados con alguna cosa que ha hecho el PDeCAT, el referente al taxi. Y bueno, y ahí estamos. Nosotros la entrevista que tuvimos el otro día fue con una diputada de la Esquerra Republicana, Inés Granollers, y la verdad es que fue muy jugosa la entrevista, porque nos dijo que estaba de nuestra parte y que iban a apretar para que las enmiendas que se habían realizado desde Antasi pues se tirasen para adelante, que no algunas están hechas, como he explicado antes, directamente por Esquerra Republicana, sino que han cogido el grupo de Bildu, Podemos, Esquerra Republicana y alguno más, Más Madrid me parece que también, Más Madrid también ha recogido gran parte de las enmiendas que se han hecho, y bueno, y ahí estamos un poco. Las enmiendas fundamentalmente tienen 3 o 4 ejes de actuación. Una es que la más importante considero yo que es que la ley se refleje que el taxi es un sector de interés general, que esto nos ayudaría después en todas las modificaciones, que sean los ayuntamientos los que planifiquen el transporte urbano, que sea la responsabilidad sea de ellos, o las competencias, y que evidentemente figure el taxi, y luego también pues que se nos tenga en cuenta a la hora de todo el tema de los carriles y bus taxi, que es otra de las cosas que figura ahí en la ley. Es decir, bueno, ahí estamos un poco, y que se nos tenga sobre todo en cuenta a la hora de la planificación general, de que el transporte de taxi es un transporte más de complemento del transporte público en general. Sí, ellos lo que nos explicaron, en este caso la diputada lo que nos explicó es que se habían repartido entre diferentes grupos políticos las alegaciones, y que habían centralizado mucho el tema del taxi en el grupo político de Podemos, creo que era, ¿verdad, Luis? Exacto. Entonces, este tipo de encuentros son muy positivos, porque muchas veces ya nos ha pasado en Europa y nos ha pasado en otros sitios donde a veces los que llaman a la puerta de los políticos de turno son estos lobbies que
dicen representar a los taxistas cuando realmente lo que son empresas intermediarias que lo que buscan es el interés particular de la empresa intermediaria y no del taxista autónomo. Entonces, en aras de defender estas posiciones, pues se mantienen diferentes reuniones con diferentes diputados. En el caso de Cataluña, intentamos mantener este tipo de reuniones con los grupos catalanes desde el sindicato, como venimos haciendo regularmente. De hecho, en la misma reunión estaba presente también José Rodríguez, diputado del Parlamento de Cataluña, y con el cual nos entrevistamos también hace un par de semanas, quiero recordar, y también estuvimos hablando de ello en este programa. Y es el camino que hay que seguir, intentar incidir en los diferentes grupos políticos, en los diferentes representantes y explicarles a veces qué es lo que queremos decir, porque a veces igual falta de comprensión y falta de poderlo explicar bien, ¿no, Luis? Claro, y sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña está teniendo una parte muy activa en nuestro sector. Hasta ahora nos ha sido todo favorable, es decir, hay que tener en cuenta que... El decreto de las VTC, sin ir más lejos. El exacto, que es el último que se ha hecho, las modificaciones que se han hecho a la ley del taxi, las últimas en enero y febrero que se hicieron. Y el otro día nosotros fuimos por el tema de las ITVs, teniendo en cuenta además que va a haber una próxima ley que va a modificar la ley que regula las ITVs, y quisimos también incidir. Y como tú bien dices, al final es picar a la puerta y que te escuchen y que sepan los problemas que tiene el sector del taxi. Y son ellos al final los que hacen las normas y los que hacen las leyes. Y los que pueden defenderlas, ¿no? Los que lo pueden defender. Argumentarlas. Y por lo tanto, es la forma de incidir. Hay que recordar, como tú bien has dicho, que en febrero del 2022, precisamente en la Comisión Europea, aquellos que consideraban que eran las grandes plataformas fueron las que intentaron incidir, que incidieron en el informe. En el informe, exacto. Que hicieron la Comisión Europea y que decían que todos éramos iguales. Es decir, que es un trabajo que se está haciendo... Que no se ve, pero que hay que hacerlo y que es de mucha importancia. Desde luego que sí, luego que sí. Además, esta diputada se prestó a mantenernos información continua, que de hecho esta semana, porque tenemos malos augurios que nos dio ella, esperemos que no se cumplan, de que parece ser que esta ley lo quería impactar solamente dos grupos mayoritarios políticos. Intentaremos que no sea así, pero bueno, ya nos irán informando y iremos informando. Iremos informando sobre el tema. Bueno, y fruto de este tipo de reuniones, y llevamos mucho tiempo trabajando sobre el tema. Yo creo que en los 2 últimos congresos o 3 últimos congresos, recordar que hacemos un congreso cada 4 años, con lo cual hace muchos años ya que estamos hablando sobre el tema de la jubilación anticipada para los conductores del servicio de taxi. Ahora ha salido una noticia que dice que el próximo mes de junio hay una movilización por parte de los dos sindicatos mayoritarios del país, en aras de pedir la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Antaxi ya sacó una nota durante el día de ayer en la cual manifestaba su total apoyo a esta reivindicación y recordaba que el sector del taxi lo forman más de 100.000 familias y que desde luego estamos totalmente de acuerdo en verso a esto. No sé qué opináis sobre este tema. No sé, Ana, a ti que te quedan muchísimos más años que a nosotros para llegar a los 60. Bueno, más que a mí, porque alguno de los de la mesa ya los tiene, ¿eh? O sea, te quedan muchos más que a mí. Sí, a mí me quedan todavía ahí, pero bueno... Llegan, sí. Pero llega, ¿eh? Y bueno, eso... Sí, llega, te lo digo yo, llega. No lo parece cuando luego va muy rápido, es verdad. Todo va mucho más rápido de lo que parece. Sí. No, pues sí, que eso hay que apoyarlo, porque, bueno,
que en mi caso sí, queda muchísimo, pero tenemos que apoyarlo entre todos. Es una cosa importante, porque no puede ser que cada vez esté como en las condiciones que es todo lo que estamos hablando al final, todo lo que se habla en este programa, ¿no? Que es lo que va haciendo el sindicato, que es luchar por muchísimas cosas, y una de estas pues es esencial para nosotros como autónomos, tener ahí un poco de... Sí, yo pienso, de claridad. Claro, es que ahora además hay como una sensación de inseguridad, ¿no? Sí. O sea, primera, cuando hoy en día los compañeros que tienen entre 25 y 35 años, como hables del tema de jubilación, te sueltan, no, si no voy a cobrar. O sea, lo primero que te sueltan es no voy a cobrar. Sí, ¿no? hay un poco como esa percepción. Esa percepción, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes entre 25 y 35 años, el hecho de no voy a cobrar, te lo planteas desde un punto de vista de una posición de fuerza, porque con 25 o 35 años, la verdad es que miedo el justo. Es luego cuando te vas haciendo mayor, cuando vas viendo que realmente tienes que cobrar. Claro. Y al final, en cuanto a la jubilación anticipada por parte de los profesionales de la conducción, es que me parece que es de cajón. O sea, nosotros hace años que lo estamos trabajando, hemos tenido diferentes reuniones en su momento con el diputado que era de Convergencia y Unió. Campuzano. Exacto, Carles Campuzano. Hemos tenido diferentes ya, o sea, la última creo que fue una de las que estuvimos tú y yo, pero ya habíamos tenido anteriores reuniones, se habían presentado incluso estudios de enfermedades profesionales. De hecho... Preguntas parlamentarias incluso. Exacto. De hecho, se reconoce que el sector del taxi, después del sector de la minería, es el sector con más enfermedades profesionales. Quiero decir, cuidado, que nos están comparando con unas personas que estaban respirando mierda durante 8 horas al día, cuanto menos, ¿eh? Entonces, hombre, yo creo que no es una cuestión menor. No. Yo creo que es importantísimo. Hablamos del taxi, pero claro, es que a mí yo no sé cómo a alguien se le ocurre que una persona con 62 o 63 años pueda llevar un camión cargado con miles de litros de combustible por una autopista. Yo no creo que sea lógico. O llevando, como compañeros llevan, 50 niños en un autobús cuando ya tienes más de 60 años. Porque es que ya no eres tú, es la gente que llevas. En el sector del taxi, hombre, yo tengo 53 solamente y yo me doy cuenta que no tengo la agilidad que tenía cuando tenía 25 años. Yo me doy cuenta que cuando llego a 11 al paso paro más rato que antes. Yo me doy cuenta que cuando quiero ver un número a partir de las 9 de la noche, quiero ver un número en una fachada, tengo que mirármelo 2 veces porque no veo el número de la casa. O sea, a ver, creo que es de cajón, ¿no? Pero también como a la persona en sí, todo el tiempo que lleva también trabajando, claro. Todo el tiempo que lleva ahí, que son muchos años cotizados. Claro, el estrés que llevas, ¿no? Mucho encima, es que para... El colectivo del taxi de Barcelona, el otro día cuando salimos de la reunión del Parkinson, sí. Joder, es que en la calle Rosellón, 3 coches delante, el semáforo se me puso rojo 3 veces. Es increíble, es que es increíble, o sea, es que estar trabajando. Luego, cuando hablo con compañeros de aquí de Barcelona que me dicen, cuando me toca el mes del aeropuerto, me voy al aeropuerto, pienso, joder, no me extraña, claro que se van al aeropuerto, ¿cómo van a estar dando vueltas? Si es un caos circulatorio, o sea, si es que es para acabar loco perdido. La gente dice, es que no hay taxistas de noche. Oye, no hay taxistas de noche porque hay una falta de seguridad muy grande. Estoy convencidísimo. Pero convencidísimo, ¿eh? Si no cambiarían las tornas. ¡Y tanto! ¡Y tanto! O sea, pero ¡y tanto! Quiero decir, es que yo me acuerdo cuando yo empecé en el taxi con 20 años, con lo cual yo, toda mi vida laboral la he hecho en el sector del taxi. Cuando yo era joven, cuando llegaba el verano, yo me iba a trabajar de noche 3 o 4 meses. Luego ya
tuve años trabajando de noche, pero al principio de hacer el taxi, en verano me iba a trabajar de noche 3 o 4 meses porque no quería pasar calor, y como no quería pasar calor trabajaba de noche. Pero es que la tranquilidad con la cual trabajas de noche es increíble, a nivel de tráfico, a nivel de todo. Parece otra cosa. Cuando la gente no trabaja de noche, oye, yo estoy convencido que es por un tema de seguridad, porque si no fuera por eso, habría muchos más taxis de noche, seguro, porque es que de día en Barcelona, y hablo de Barcelona concretamente porque es que cada vez que cojo el coche para dar vueltas por Barcelona, yo, vamos, les haría un monumento a los compañeros de Barcelona. Yo concretamente, cuando trabajaba antes de enrolarme dentro del tema sindical, yo cuando trabajaba de noche, a mí me salía más rentable trabajar de noche porque recaudaba prácticamente lo mismo que de día con menos horas. Claro. Menos horas, pero es que además el tráfico... Y entonces, eso. Y luego otras cosas, porque hay compañeros que me lo están diciendo. Es decir, la situación de la ciudad actualmente, aparte que yo he marcado dos temas, por el tema de que son básicos y por qué solicitamos el tema de la jubilación a los 60 años. Una es el tema de la seguridad, que es lo que tú has dicho, y luego hay otro que es las enfermedades profesionales. Sí, claro, ahí es donde nos tenemos que basar, básicamente, exacto, ¿no? Y luego, además, que yo siempre lo digo, que hay muertes silenciosas. Hay muchos compañeros que se mueren de forma silenciosa, le dan un infarto y dicen, bueno, es que le da un infarto. Pero es que el estrés, por ejemplo, la ansiedad, estrés y ansiedad que está generando actualmente a los compañeros la circulación actualmente en Barcelona es bestial. Y claro, luego dices, como ha pasado, desgraciadamente ha pasado, que yo lo he escuchado, ostras, que oye, que no tira para adelante, por ejemplo en el aeropuerto, no hace mucho. Hay un compañero ahí que no tira, joder, pues si no tira, pues si estaba... ha fallecido. Sí. Había fallecido por un infarto. O sea, hay enfermedades que deberían de estar catalogadas como profesionales, como es este caso, que no están, y luego que una persona con más de 70 años ya no tendría que estar conduciendo. Por seguridad para el usuario. Lo primero de todo, por seguridad para el usuario. De cara al público. Claro, por seguridad para el usuario. Seguramente pues no pasa nada, pero de cara al público... Eso ya sería otro debate que también tendría... Eso sería otro debate que también habría mucho que debatir sobre eso. Porque eso, pero aquí hablamos del público. Sí, hablamos del taxi, sí, porque si tenemos que empezar a debatir la seguridad que alguna vez llevas a algún usuario en el taxi y dice, no, jo per la ciutat no condueixo, però jo agafo l'autopista i per l'autopista vaig tranquil. Coño, si tú vas tranquilo, pero el resto no sé si podemos ir tan tranquilos como tú cuando vas por la autopista con tu cocheazo, ¿no? Entonces eso también sería otro debate. Yo pienso que hay que empezar a presionar sobre este tema, una forma de dignificar el sector sería una jubilación digna a los 60 años. Creo que hay personas que se jubilan antes de los 60 años, indudablemente no tienen los problemas que pueden... O sea, no pueden aducir las enfermedades profesionales que nosotros podemos aducir y creo que además hay muchos parados y mucha gente joven que lo que necesita es trabajar y ganarse bien la vida. Sí. Y creo que el sector del taxi es un buen sitio donde la gente joven puede ganarse bien la vida. Yo creo que la convocatoria está muy bien hecha. Yo creo que es bueno que haya una movilización a nivel general y que se le dé un toque de atención al gobierno para que trabaje este tema. Como tú bien has dicho, nosotros ya lo llevamos trabajando desde hace tiempo. Hemos presentado estudios de enfermedades profesionales a los diputados. De hecho, ya había una pregunta porque lo que hay que hacer es modificar los índices correctores. Sí, ese es el camino. Que ese es el camino, que al final son los que nos indicarían para poder avanzar en la edad de jubilación. Y ahí está el tema. Ahí está el tema y además, Luis, te voy a hacer una reflexión que yo creo que vas a coincidir, pero si no, también me gustaría que me contestaras en este minuto y medio que queda. Creo que el sector del taxi tiene que apretar fuerte en este sentido. Y te voy a hacer la reflexión siguiente. No podemos pretender que la gente que tiene grandes flotas de camiones o grandes flotas de autobuses se planteen la jubilación anticipada cuando
hace un momento estábamos diciendo que tendrían que ir a Sudamérica por asalariados. Entonces estos no se lo van a plantear. En cambio nosotros sí que tenemos que plantearlo porque somos autónomos y somos quien de verdad lo estamos sufriendo. Porque oye, el tío que está sentado en su sillón mirándose la pantalla, cómo se mueven sus 200 autobuses, a este se la pela cuando se jubile el chofer. O sea, este no va a apretar. Tenemos que apretar los autónomos y yo creo que actualmente en el sector del transporte de viajeros, si hay un colectivo donde hay muchos autónomos, es el sector del taxi. Claro, sí, pues si somos el 95% de la flota que hay en toda España, somos autónomos. Y yo creo que es una justa reivindicación y que como Antasi nos hemos apoyado y si es necesario haremos a nivel de Cataluña, vamos a mirar a ver qué es lo que se puede hacer y haremos un acto de presencia si es necesario. Seguiremos haciendo presión sobre este tema y compañeros, hasta la semana que viene.